Buenos días, feliz sábado para todos. Muy contento de estar aquí en esta mañana, darle gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí en la casa del Señor y juntos compartir la palabra de Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Que nuestro gran Salvador murió ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos tener parte con Él en el reino de los cielos. En esta mañana quiero dar la bienvenida a todos, también a los hermanos que nos miran a través de las redes sociales, que el Señor les pueda bendecir ricamente. Aquellos que no tienen un lugar donde reunirse en esta mañana, sabemos que hay muchos lugares donde no hay presencia de iglesia de verdad presente. Y los hermanos lo que ven es el culto desde aquí, porque se comunican con nosotros y dicen, no, a la iglesia que yo voy, que está aquí, no se puede ir. ¿Por qué es eso? ¿Qué está pasando en el adventismo hoy? Está habiendo una crisis ¿de qué? De identidad. Está habiendo una crisis espiritual, teológica. ¿Y saben por qué es? El hermano White dice que cuando se despreciara el espíritu de profecía, una ola de errores, ¿qué pasaría? Se introduciría en la iglesia. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, nosotros que decimos que somos de verdad presentes, ha comenzado un nuevo año. ¿Y qué quiero decirles? Quiero invitarles, hermanos, los que ya llevamos tiempo, las visitas, preocupémonos por conocer más acerca de qué, de nuestra fe. Muchas veces lo digo, debemos conocer al dedillo, por lo menos Daniel 7. Me está sonando el teléfono. Es que tengo conectado el teléfono, está transmitiendo con la computadora y allá está en silencio, pero aquí no estaba en silencio, lo siento. Cada adventista debe conocer ¿qué? Daniel 7, Daniel 8, ¿qué más? Daniel 9, ¿qué más? Apocalipsis ¿qué? 13, ¿qué más? Apocalipsis 14, Apocalipsis 12. No se concibe un adventista sin conocer ¿qué cosa? Apocalipsis 17. ¿Por qué digo esto? Porque esa es la base del mensaje que Dios le dio ¿a qué? A la iglesia adventista cuando lo levantó. Pero si vamos al libro de Daniel, del capítulo 7 en adelante, Dios se interesó con Daniel ¿en qué? En hacerle bastante claro, recordemos claro en el sentido profético, porque Dios le dijo a Daniel que esas palabras ¿cómo estaban? Selladas y guardadas ¿para qué? Para el tiempo del fin. Pero Dios le dejó el paquete completo de los eventos finales ¿a quién? Al profeta Daniel. Pero ya hoy, para nosotros, ese libro no está ¿qué? No está sellado, o sea, tenemos que conocer. Y hermano, antes de comenzar yo quiero orar y vamos a hablar del gran movimiento del fin en el santuario. ¿Por qué en el santuario? Porque la obra del último pueblo de Dios está relacionada ¿con qué? Con el santuario. Y la obra del poder que Daniel anuncia que iba a tratar de controlar al mundo, también iba a salir ¿de dónde? Iba a tratar de ¿qué? De controlar también ¿qué? El santuario. Y vamos a hablar de eso en esta mañana. Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Ya me cogieron el tiempo. El pastor me dijo que podía cogerme 25 minutos más. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe. Todo el que pueda ponerse de rodillas. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias porque tú eres bueno y nos has llamado, Señor, a ser parte de esta última iglesia, este último movimiento. Ayúdanos, Padre Celestial, para echar mano de todas aquellas armas espirituales que tú nos has dejado. Conocimiento de tu palabra, de las profecías, del espíritu de profecía, mi Dios, que le diste a tu iglesia para estos últimos días. Que podamos echar mano, mi Dios, de la obra del Espíritu Santo para guiar a tu pueblo. Que podamos dejarnos amordar por Él y que tú puedas trabajar en nuestros corazones y prepararnos para nuestro encuentro personal contigo. Quiero rogarte, Padre Celestial, ahora al abrir tu palabra, que tú seas nuestro maestro
Ayúdanos para interesarnos. Mira cuántos jóvenes hay, cuántas visitas. Rogamos por ellos, Señor, que también tú le puedas despertar a la hora profética en que estamos viviendo. Ayúdanos, Padre Celestial, ahora al abrir tu palabra, con la obra del Espíritu Santo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Si hay alguien que ha venido con algún problema, le ponemos en tus manos y que le puedas hacer entender, mi Dios, que todos nuestros problemas en tus manos pueden ser resueltos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En la tarde hemos venido hablando, leyendo Testimonio tomo 6, de la última crisis, cómo va a ser. Todos los eventos finales, hermanos, que nosotros como pueblo sabemos que están profetizados, están relacionados o están anunciados en el libro de Daniel y en los capítulos de Apocalipsis que anuncian los eventos finales. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel capítulo 8, Daniel 8, y vamos a comenzar leyendo allí, desde el versículo 1. Vamos a ubicarnos en el tiempo, el momento, el lugar, para quién. Todas estas preguntas se las vamos a hacer este capítulo. Se escribió este capítulo. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Dice en el versículo 1, Daniel capítulo 8, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Versículo 2. Miré durante la visión y me vi yo en Susa, así dice mi Biblia, que es la plaza fuerte en la provincia de Elán. Vi pues en visión que me hallaba junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y vi un carnero que estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, aunque ambos cuernos eran altos. Uno era más alto que el otro. Aunque el más alto había comenzado a crecer después del otro. ¿Qué vio Daniel, perdón? Un carnero. ¿Con cuántos cuernos? Con 2 cuernos. Y uno creció más que ¿qué? Si vamos al mismo capítulo 8 de Daniel, versículo 20, te dice que este primer carnero, ¿quién era? Los medos y los persas. ¿Los 2 cuernos que simbolizaban? Medo y persa. ¿Por qué uno creció más que el otro? Porque los medos eran más ¿qué? Eran más fuertes. Los persas eran más fuertes que los medos. O sea, en eso se caracterizó. Dice el versículo 4, vi que el carnero acometía con los cuernos contra el poniente, el norte y el sur, y que ninguna bestia podía resistirle, ni había quien escapara de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y y se engrandecía. O sea, está hablando de un imperio, un poder. Los imperios llegan a su ¿qué? Llegan a su fin. Y en Daniel 8:5 dice, miré yo y consideraba esto, y aquí un macho cabrío venía del lado de poniente sobre la superficie de toda la tierra, pero sin tocar el suelo. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno bien visible entre ¿qué? Entre sus ojos. Porque ahorita yo hablaba de Daniel 7 también. En Daniel 7 está esta misma ¿qué? Esta misma profecía. O esta misma visión. Lo que en Daniel 7 comienza con ¿qué bestia? Con un león con alas de águila, que representaba ¿a quién? A Babilonia. Eso nosotros como adventistas lo sabemos. Ahora, aquí la visión comienza ¿con quién? Con Medo Persia, porque ¿qué iba a pasar con Babilonia? Ya Babilonia estaba ¿qué? Lista para ser despachada. Ya no estaba Nabucodonosor de rey o de emperador. Ahora comienza ¿con quién? Con Medo Persia, primero un carnero, ahora otro imperio, Grecia, que venía ¿qué cosa? A conquistar Medo Persia. Y dice versículo 6, y vino hasta el carnero de 2 cuernos
yo había visto de pie delante del río, corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que alcanzaba al carnero, y se levantó contra él y acometió, quebrando sus dos cuernos, o sea, quitándole sus dos gobiernos, destruyéndolo los dos. Y el carnero no tenía fuerza para resistirlo, y lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar le salieron ¿cuánto? 4 cuernos, bien visibles, hacia los 4 vientos de la tierra. Símbolo de que ¿qué? De que el imperio, el primer rey iba a ser quitado. ¿Quién fue el primer reino de Grecia? Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, fue quitado, y en su lugar salieron ¿cuánto? 4. Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro, 4 generales, que se dividieron el imperio en ¿cuánto? En 4. Esto lo sabemos todo, ¿verdad? Qué bueno que los adventistas sabemos eso, hermano. Tenemos que saber eso, explicárselo a quién. A quien nos pida razón de nuestra fe. ¿Por qué digo esto? Daniel 8 es el fundamento de los adventistas. Ahorita vamos a llegar al punto. Versículo 9. Versículo 8. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza le fue quebrado, y en su lugar le salieron ¿cuánto? 4. Hacia los 4 vientos del cielo. Versículo 9. Y de uno de ellos, fíjense, aquí dice, y de uno de ellos. En Daniel 7 dice que el cuerno pequeño cuando sale derriba ¿cuánto? A 3. ¿Por qué hago la aclaración? Hace poco escuché a alguien decir que ese cuerno pequeño representaba a Inglaterra, ya no sé qué, porque tenía que salir. No, vamos a explicar por qué la diferencia, hermano. De uno de ellos, ahora, ¿quién salió de uno de los cuernos o de los 4 descendientes del imperio de Grecia? ¿Quién fue el que salió? Primero, Roma imperial. Dice aquí, de uno de ellos, fíjate, se le partió el primero, salieron 4, y de uno de los 4, creo que fue un descendiente de Ptolomeo, en esa línea, surgió el primer rey que tuvo ¿quién? Roma no César. Ahí es donde quiero llegar con ustedes. Dice aquí, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, el oriente y hacia ¿dónde? Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las ¿qué? Y las pisoteó. La Biblia dice en Daniel 7, no estoy llevando la comparación, hermano, por honor al tiempo, que la cuarta bestia que representaba ¿a quién? Al imperio romano, iba a pisotear las obras holladas ¿con qué? Con sus pies. O sea, aquí está hablando en Daniel 8, tanto de Roma papal como de Roma imperial. O sea, comienza con Roma imperial y continúa. ¿Y saben por qué Daniel lo ve así, como un solo cuerno? Porque el papado es la continuación del paganismo romano. ¿Entiendes? O sea, Daniel lo que está tratando de hacer aquí es tratar de enseñarle a la última generación. ¿Por qué la última generación? Porque la última generación es la que se va a enfrentar ¿a qué? A la falsa religión proveniente ¿de qué? De Roma, que al final, según Apocalipsis 17, le va a dar el vino ¿a cuánto? A todas las naciones de la tierra. Y su accionar, según Apocalipsis 14, va a determinar dónde tú y yo vamos a pasar la eternidad. Vamos a avanzar un poquito. Quiero, hermano, en este año, principio de mes,
enero, principio de año, interesar a cada uno y sobre todo a los jóvenes que se interesen en conocer la profecía. No hay nada que sostenga más a una persona en la iglesia, siéndole fiel a Dios, que conociendo y dominando, ¿qué cosa? Estas profecías. ¿Saben por qué? Porque cuando cuando Satanás ataca la mente y te trata de llevar a ti a que quieras disfrutar del mundo, tú le dices, no, si la profecía dice que este mundo se va a acabar. Y pronto. Y según la profecía, el cumplimiento profético de todos estos eventos, me dice que si yo me voy para el mundo voy a poder disfrutar, ¿qué cosa? Muy poco de este mundo. ¿Entendemos? Daniel 8, seguimos allí. Versículo 11. Aún, dice que este cuerno pequeño, aún contra el príncipe de los ejércitos, se levantó o se irguió. Y por él fue quitado el continuo. La palabra sacrificio en español allí fue ¿qué? Fue añadida. No sé si en inglés también está. ¿Está en inglés también, pastor? ¿Está en inglés también la palabra continuo? En algunas. El continuo fue quitado. El hermano Jalieki, cuando estuvo aquí, hizo una presentación de que el continuo representaba ¿qué? El paganismo, pero también la obra intercesora de Cristo, ¿dónde? En el santuario celestial. ¿Entendemos? O sea, ¿por qué tiene que ver entonces con mi salvación esta profecía? Hace poco hablaba yo con alguien y me decía, no, ¿para qué yo quiero saber de profecía? Si yo lo que tengo que tener es amor por Cristo y tener a Cristo en mi corazón. Yo le explicaba así, si fuera así, Dios nos hubiera tomado el trabajo de ¿qué? De dejar toda esta profecía para nosotros. Si fuera así como tú dices, nosotros no necesitaríamos las profecías, solamente necesitaríamos el libro de ¿qué? De Juan, el Evangelio. ¿Y para qué más de la Biblia? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para qué queremos el libro de Apocalipsis si yo necesito solamente tener a Cristo en el corazón? ¿Para qué Dios se tomó el trabajo de llevar a Juan allá a la isla de Pasmo y allá presentársele si no necesitamos las profecías? Es importante, hermano, que nosotros estemos apercibidos y conozcamos ¿qué cosa? Las profecías con claridad. No solamente que sepamos que existen, sino que las podamos explicar. Dice aquí, versículo 11, aunque aún contra el príncipe de los ejércitos se irguió y por él fue quitado el continuo. O sea, este poder iba a atacar dos cosas. Primero, el desarrollo del paganismo iba a culminar ¿con qué? Con el surgimiento del papado. Pero no iba a acabarse. ¿Qué es lo que iba a pasar? Se iba a transformar. Iba a sufrir lo que se llama una metamorfosis. Y si lo vemos del otro punto de vista adventista, que es correcto también, el papado iba a quitar el santuario del cielo y lo iba a bajar ¿para dónde? Para la tierra. Estableciendo un sistema de sacerdotes que para tú obtener la salvación tenías que ¿qué? Que ir a través de ellos, y a través de ellos tú tenías ¿qué cosa? La salvación. Ahora, dice aquí, dice, y el lugar de su santuario, la otra parte del versículo, sería echada ¿por qué? Por tierra. O sea, ahí caben ¿qué cosa? Las dos explicaciones. El continuo, el paganismo, y el santuario que iba a ser echado por tierra, que todas las verdades del santuario. Versículo 12. Y a causa de la iniquidad le fue entregado el ejército con el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso, ¿y qué más? Y dice mi Biblia, y le acompañó el éxito. ¿Y qué éxito ha tenido? Dice Apocalipsis 17, refiriéndose a este poder, que toda la tierra, Apocalipsis 13 dice que toda la tierra se maravilló en pos de ella, pero dice que al final todos los reyes le dan ¿qué cosa? Su poder a este poder.
Dice versículo 12, versículo 13, perdón. Entonces había un santo que hablaba y otro santo le preguntó al que hablaba, dice, entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio abolido? Y la iniquidad asoladora puesta allí, y del santuario y del ejército pisoteado. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? O sea, Dios estaba marcando una fecha en que la verdad tenía que ser ¿qué? Restablecida. Verdad que por mucho tiempo iba a ser tirada en el piso, pero que al final de las 2300 tardes y mañanas que iba a pasar con ella, iba a ser restablecida. Dice aquí, Daniel 8 representa una visión profética que abarca desde los días del imperio medo-persa, ¿hasta cuándo? ¿Estamos viviendo en el tiempo del fin? ¿Tendrá que ver esta profecía conmigo? Elementos principales en la visión. Primero, ¿qué cosa? Carnero. Si vas a Daniel 8:20, el carnero representa ¿a quién? Medo-Persia. Macho cabría, Grecia, 21. Cuerno pequeño, poder político o religioso político que surge después de Grecia. Ahora, cuando Roma comenzó, ella no comenzó como un poder político religioso. Se transformó en un poder político religioso. Vamos a ver cómo. Santuario, centro del conflicto profético. Por eso es que a mí me interesa saber esta profecía. Porque el santuario está en el centro ¿de qué? Del conflicto político, del conflicto político religioso de estos últimos días. Dice la hermana de White, en ningún momento debemos perder de vista la importancia de la obra que se está haciendo en favor de nosotros en el santuario celestial. En ningún momento. Por eso es que Satanás iba a usar a este poder para luchar contra ¿qué? Porque ¿qué está pasando en el santuario? Hoy, ¿qué está pasando? Se está haciendo la última obra en favor de ¿qué? De los seres humanos. La última. Como pueblo no debemos como pueblo debemos ser estudiantes fervientes de las profecías. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema de ¿qué? ¿Cuántos se van a proponer este año, hermano, aprenderse esta profecía? Levanten las manos. Hermano, propónganselo. Si la iglesia se llena de estas profecías, ¿saben de qué se va a llenar? Del poder del Espíritu, que lo necesitamos para terminar la obra. Yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude, hermano. Yo conozco estas cosas, pero me falta involucrarme más en ellas. Más, yo quiero estar más metido en ellas. Y le invito a mis hermanos también a que se involucren. Dice la hermana de White, no debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y ¿de quién? ¿Qué capítulos de Juan en el Apocalipsis hablan del santuario? ¿Cuáles? ¿Qué capítulos de Apocalipsis hablan del santuario? Desde el capítulo 4 para allá, que empieza la adoración celestial, hasta el final, yo creo. Todo tiene que ver con ¿qué? Con la obra que está pasando en el santuario. Ahora yo me pregunto, ¿por qué el mundo protestante no entiende el santuario? ¿Saben por qué? Porque Satanás atacó el santuario ¿desde cuándo? Con el cuerno pequeño, desde allá, desde el mismo comienzo. Y el mundo protestante perdió de vista ¿qué cosa? Estas verdades. Ahora nosotros como adventistas tenemos que sacar toda esta verdad y exponerlas. Porque en el santuario, en la obra del santuario, ¿saben a quién se denuncia? La obra del papado. Dice aquí, este asunto arroja gran luz a nuestra posición y nuestra obra actual.
y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido nuestra experiencia pasada. Explica nuestro chasco en 1844. ¿Ustedes saben cuántos cristianos se burlan de que los adventistas pusieron fecha y se chasquearon en 1844? ¿Saben por qué lo hacen? Porque no entienden la obra del santuario. ¿Saben cuántos adventistas, pastores, han abandonado el adventismo? ¿Sí o no, pastor? Porque han dejado de creer en el santuario. Esto es increíble, hermano. Satanás les ha convencido de que incluso en este momento, en el adventismo, hay un ataque directo, ¿saben qué? A la obra del santuario. El problema es que queremos ser como las demás iglesias que no creen en el santuario, y tenemos que poner todas estas verdades ¿dónde? A un lado. No podemos guardar el sábado sin entender ¿qué cosa? La obra del santuario. Dice aquí, explica nuestra experiencia en 1804, mostrándonos que el santuario debía ser purificado no en la tierra, como habíamos supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial y allí está realizando la obra final de su oficio sacerdotal. El cumplimiento de las palabras del ángel comunicadas al profeta Daniel, allá en Daniel 8, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por la fe sobre la víctima ofrecida y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que no se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho ¿al qué santuario? Al celestial. ¿Cómo van a ser perdonados mis pecados si yo no entiendo lo que está pasando en el santuario hoy? Dice aquí, y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales habían sido contaminados, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados ¿dónde? En el cielo. ¿Dónde tienen que ser borrados los pecados del pueblo de Dios? ¿Dónde? En el santuario celestial. Pero si yo no creo que hay un santuario ni entiendo esto, ¿cómo yo voy a entrar velo adentro, como dice el apóstol Pablo, donde está Cristo intercediendo por mí ahora? ¿Ustedes saben por qué no se entiende muchas veces la reforma por salud? Porque no se entiende que el santuario. Hay quien me dice, no, pero Cristo comió pescado. Y una vez estábamos aquí diciendo, no, pero Cristo, es verdad que Cristo en su tiempo, cuando están allí Juan, que resucita, tenía pescados asando, y eso lo enseñé al pastor el otro día, y dice que Cristo comió con ellos. Sí, pero ¿en qué lugar del santuario estaba Cristo? Cuando él estaba ahí en la tierra. Estaba en el atrio. ¿Qué se comía en el atrio? ¿Se podía o no se podía comer carne? Sí se podía comer carne. ¿Por qué? Porque había que sacrificar la víctima y tenía que ser ¿qué? Tenía que ser comida. Pero cuando Cristo pasa allá al lugar santísimo, ya allí no hay ¿qué? Ya allí no hay carne. Allí lo que hay es ¿qué? Dentro del arca ¿qué hay? ¿Qué más? Y almendra. ¿Entendemos? Maná y ¿qué? Y almendra. ¿Y qué más? ¿Qué salió en la vara? Hojas verdes. ¿Entendemos? ¿Por dónde vamos? Por eso es importante, hermanos, que entendamos el asunto del santuario. Cuando dice Elena de White que muchos han querido abrir ¿qué? La puerta del lugar santísimo para salirse del lugar santo. Porque la comida del lugar santísimo le gusta más que ¿qué? Que la comida del lugar santo. Sigue diciendo aquí. Pero antes de que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios
de la expiación cumplida por él. La purificación del santuario explica por lo tanto, una obra de investigación. La purificación del santuario para que mis pecados sean borrados. ¿Qué cosa es purificar el santuario? Mis pecados tienen que ser ¿qué? Borrados, quitados de allí. ¿Puestos sobre quién? Cuando Cristo salga de allí, ¿sobre quién tiene que estar puestos los pecados? Sobre Satanás, el verdadero responsable que tiene que pagar por los pecados ¿de quién? De los hijos de Dios que se arrepintieron. Por eso es que Satanás no quiere que tú te salves. Él no quiere pagar, él dice que tú pagues porque por los tuyos. Y estaba leyendo y yo una vez pensaba que mis pecados perdonados ya Dios lo ponía allí sobre Satanás. No. Eso se hace cuando al final. Y si yo dejo algún pecadito guardado allí en mi vida, si yo sigo acariciando como Judas un pecado que al final me cierra la entrada al cielo, yo voy a pagar ¿por cuánto? Por todos, aún los que una vez me arrepentí. O sea, esos, Dios también me los va a poner ¿qué? Porque alguien tiene que pagar por ellos. Para que Satanás pague, mis pecados tienen que ser todos removidos de allí y puestos sobre quién. Si no son puestos sobre quién, son puestos sobre mí. ¿Entendemos? Esto es importante que lo entendamos, hermano. Dice aquí, la purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga, su galardón estará con él, para que pueda ser otorgado, pueda otorgar la recompensa a cada uno según sea su qué, según haya sido su obra. Así que los que no andaban en la luz de la palabra profética, vieron que en el lugar de venir a la tierra en 1800, o sea, al final de los 2300 días, en 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de la expiación preparatoria para su ¿qué? Para su venida. O sea, Cristo lo que está haciendo ahora en el lugar santísimo, ¿qué cosa es? Preparando la iglesia para su venida. Ahora, ¿por qué el santuario fue atacado? Vamos a meter un poquito allí. Vamos a empezar cómo comenzó Roma. El cuerno pequeño que salió ¿de dónde? De uno de los 4 generales. Roma nace como monarquía, después república y se convierte entonces en una teocracia pagana imperial. ¿Cómo nace Roma? ¿Qué cosa es una monarquía? Alguien que tenía un rey, pero creció. En Daniel 7 dice que la cuarta bestia es diferente de ¿cuáles? De todas. ¿Saben por qué se hace diferente? Porque las 4 primeras fueron monarquías. Y Roma imperial, ¿saben en qué se convierte? En una república. Y vamos a ver en los detalles. El imperio romano comienza oficialmente en el año 27 antes de Cristo. Octavio fue nombrado César Augusto, convirtiéndose en el primer ¿qué? Emperador y poniendo fin a la República Romana, extendiéndose hasta la caída del Imperio de Occidente en el año 476 después de Cristo. En el 12 antes de Cristo, César Augusto asume el título de ¿qué? De pontífice máximo. ¿Le suena eso con el papado? ¿Quién es el máximo pontífice en el papado? O sea, el Papa toma ese título ¿de quién? De los Césares. Aquí ocurre el cambio religioso ¿qué? Político. Primero una monarquía, después una república y después una república. La república ¿se qué? Se fusiona y se une ¿qué cosa? La religión pagana con el emperador y pone al emperador como el máximo pontífice. ¿Qué quiere decir pontífice máximo, pastor? Es la cabeza visible de la deidad. Es el que une la religión con la gente, es el que intercede, el que está en el medio.
Ese es el título que se pone ¿quién? El papado. Dice aquí, el emperador es el jefe del Estado y de la religión. Se fusiona poder civil con el culto pagano. Nace la autocracia ¿de qué? Del pagana imperial. En el año 12 antes de Cristo nace ¿qué cosa? La teocracia pagana, donde se fusiona ¿qué cosa? El paganismo con el gobierno. Los césares tenían tanta la ínfula subida por sus conquistas y su poder que nadie les podía resistir, que ellos llegaron a creerse ¿qué cosa? Que ellos eran dioses o Dios en la tierra. Dice aquí, diferencia entre monarquía y república. El poder no está en el rey. Por eso, en Daniel 7, Daniel le dice, yo quise saber la verdad acerca de la bestia que tenía 10 cuernos, que era tan diferente de ¿qué? De las otras, porque no es una monarquía, es una república. Y ahí comenzó, hermano, el sistema que tenemos en los Estados Unidos. Habían leyes. ¿Qué leyes? Leyes que regían ¿qué cosa? La Constitución, leyes que regían el gobierno. Habían magistrados y habían ¿qué cosa? Había un Senado. ¿Se parece al sistema de gobierno americano? ¿Sí o no? Daniel 7, 8, 9 y 10, dice allí, vamos a leerlo un momentico, porque quiero compararlo, hermano. Daniel 8, 9 y 10 dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente, hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra, ¿y qué hizo? Y las pisoteó. En Daniel 7, 7, dice allí, después de esto seguí mirando en la visión de la noche, y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmeduzaba y la sobra y la pisoteaba con su ¿qué? Con sus patas, dice mi Biblia. ¿Qué pasaba ahí? En Daniel 7 está hablando de Roma imperial. En Daniel 8 hace una comparación y dice, mira, esta bestia representa a aquella misma. ¿Y representa a quién? A Roma pagana. En Apocalipsis 13, vamos un momentico a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, 2 y 12, 13. Ahora vamos a ver su segunda fase. Primera fase, Roma pagana. Segunda fase, Apocalipsis 13, 2. Dice, la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón, ¿a quién representa el dragón aquí? Tanto representa a Satanás como representa también a quién? Al imperio romano. Dice el capítulo 12, versículo 13. Dice aquí, y cuando vi al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo ¿qué? Varón. ¿Quién fue el que persiguió a Cristo? Roma pagana. Sí, en Herodes, ¿verdad? Trató de matar a Cristo en cuanto nació. ¿Vamos entendiendo? O sea, en Daniel 7 habla de las dos fases de ¿quién? De Roma. Primero Roma imperial y segundo ¿qué? Roma pagana. Papal. Año clave, 538 después de Cristo. Comenzó en el año 27 antes de Cristo, religión pagana, imperio romano. En el 538, el emperador Justiniano, imperio romano de Oriente, ahora reconoce al obispo cristiano como cabeza de toda la Santa Iglesia.
sea, ahí sufre, ¿qué cosa? La metamorfosis. Salió del paganismo, terminando ¿con qué? Con el continuo. Y le pasa, ¿qué cosa? La bola se la pasa ¿a quién? Ahora a la iglesia cristiana, pero que lejos del cristianismo, transformar al paganismo, el paganismo conquistó ¿qué cosa? El cristianismo. ¿Entendemos? 538. Ese mismo año son derrotados los obispos arrianos, perdón, los ostrógodos arrianos, el último poder que se oponía al dominio papal en Roma. Desde el 538 después de Cristo, el papado ejerce autoridad religiosa y civil, marcando el inicio del dominio ¿qué? Papal. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué cambios hubo? Los puse aquí, hice una lista. Deidad pagana, reinterpretación cuando se mezcla el catolicismo con el paganismo. Sol Invictus. Según los católicos, ¿cuál es el Sol Invictus? ¿Y qué más? Sunday. Por eso el catolicismo guarda ¿qué cosa? El domingo. Isis. ¿A quién representa Isis? María venerada. Horus. ¿A quién representa Horus? La Navidad. ¿A quién se celebra la Navidad? El 25 de diciembre. Horus, niño Jesús, iconográfico. Ya Jesús no es un niño. Yo estaba viendo en el Facebook algo que subió el hermano de Argentina, algo que pasó en Ecuador y me daba gracia. El altar que hicieron allí, el casuchito que hicieron para imitar el nacimiento de Jesús, cogió fuego. Y el muñequito que representaba a Jesús cogió fuego. ¿Lo vieron? ¿Alguien lo vio? Si quieren se lo puedo pasar luego. Y cuando coge fuego, la gente sale corriendo y una gente se trepa en el altar y coge el niño Jesús. Y las mujeres lloraban porque el niño se había cogido fuego. Y después te dicen, no, nosotros no somos idólatras. Nosotros veneramos las imágenes. Jesús es un niño. Jesús cuando niño había comenzado su ministerio. ¿De dónde viene la Navidad con el niño Jesús entonces? De la mezcla de ¿qué? Del paganismo con ¿qué? Con el cristianismo. ¿Qué pasaba con ellos? Los paganos creían que cada 25 de diciembre, ¿qué cosa? ¿Qué volvían a hacer? Resucitaba supuestamente Horus. Júpiter, imagen del Padre. Pontífice máximo, ¿quién es? El Papa. Diana, santos patrones. ¿Saben lo que son los santos patrones? ¿Quién ha sido católico aquí? El pastor sí sabe. ¿Quién eran los santos patrones, pastor? San Pedro, San Antonio, San Juan, San Miguel, todos los santos, eso. Y lares, ángeles santos y domésticos. ¿Saben qué creen los católicos? Que nuestros muertos vuelven a nuestros hogares ¿a qué? A protegernos. Como ángeles. Que si un niño se muere, ¿de dónde creen que viene la imagen de los niños con alas? Los niños se mueren, supuestamente, y regresan ¿con qué? Convertidos en ángeles para proteger y cuidar a ¿quiénes? A su familia. Eso es una creencia católica que la trajeron ¿de dónde? La cogieron del paganismo. Navidad, la Saturnalia. ¿Saben lo que es la Saturnalia? Ahí viene la Saturnalia. El ostre o Easter. ¿Qué tiene que ver el conejo con la Navidad de Cristo? Los huevos de Pascua, ¿qué tiene que ver eso con Cristo? ¿Qué tiene que ver eso con Cristo? Eso es puro paganismo, pero eso tenía que meterse, ¿qué cosa? Se tenía que fusionar. Dice Daniel 8, que el papado, ¿qué haría con la verdad? ¿Y qué iba a pasar con el primero? El santuario lo iba a echar, ¿por qué? Ahora, cuando Dios restablece todo esto, después de las 2300 tardes y mañanas, toda esa verdad quedó ¿qué? Quedó clara y restablecida otra vez. ¿Por qué el protestantismo hoy no entiende estas cosas? ¿Saben por qué? O la entiende a medias.
Porque muchas cosas de estas la entienden, pero la entienden a media. ¿Saben por qué? Porque nunca han entrado ¿dónde? Al santuario. Cuando entren al santuario, todo eso que hace, toda esa venda cae. Según Daniel 8, 11 al 14, iba a pasar algo al final del periodo profético. Dice allí Daniel 8, o 11, y contra el príncipe de los ejércitos se irguió, y por él fue quitado el continuo sacrificio, el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la iniquidad le fueron entregados el ejército junto con el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó, y le acompañó el éxito. Hermanos, yo me pregunto, si Dios no hubiera dejado el capítulo 8 de Daniel, ¿cómo nosotros entendiéramos hoy que el santuario iba a ser purificado en el santuario del cielo, iba a ser purificado al final de un periodo profético? Si no hubiera habido personas que Dios hubiera movido a estudiar este capítulo, ¿qué hubiera pasado? ¿Entendiéramos hoy que esto estuviera pasando en el cielo? Ahora, es de importancia que nosotros entendamos, hermano, que tenemos la obligación de conocer esto y dominarlo hasta el fin del tiempo para poderse enseñar a la gente. Ojalá y entendamos. Porque hay veces que nos dormimos, nos descuidamos y pasa un día con otro, y tú y yo vamos a tener que dar cuenta un día al reino de los cielos. Porque el tener conocimiento de esto nos hace deudores. ¿Entendemos? Se iba a abrir la puerta de acceso ¿a qué? Pero no solamente Dios lo dejó escrito aquí. También lo dejó escrito ¿dónde? Vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. A la penúltima iglesia, Dios anuncia que se iba a abrir una puerta delante de ¿qué? Delante de ella. Apocalipsis 3. Siete y 8. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno ¿qué? ¿Quién tiene la llave del infierno? ¿El diablo o Dios? Porque la iglesia católica dice que la llave del infierno tiene los demonios y que el diablo manda para allí a la gente. El que tiene la llave, o sea, el paganismo enseñaba que los demonios venían a atormentar ¿a quiénes? A los seres humanos. La Biblia dice que la llave y el que decide. Ahora, ¿dónde se decide eso? ¿Dónde se decide eso? ¿Quién va para allí y quién no va? ¿Dónde se decide? En el santuario. ¿Pero que va para dónde? ¿Para qué infierno? El lago de fuego que va a ser ¿cuándo? En la muerte segunda. Después de los 1000 años. ¿Entendemos eso? Ahora dice aquí, escribe al ángel de la Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. ¿Por qué él aclara que es el verdadero? Porque en estos últimos días va a haber ¿qué cosa? Mucha mentira y mucho engaño con referente a ¿qué? A la obra de la justificación del hombre. Ahora Dios le dice a la iglesia de Filadelfia: mira, el verdadero, el que tiene la verdad, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. Yo sé tus obras. He aquí he puesto delante de ti ¿qué cosa? Una puerta abierta. ¿Cuándo se iba a abrir la puerta? Según Daniel 8:14, con la purificación ¿de qué? ¿Qué simbolizaba la purificación del santuario? Según la cultura judía, según la economía judía. O sea, era un día de juicio. La purificación del santuario, ¿qué era? Era un día de juicio. ¿Qué se hacía el día de la expiación? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Primero mataba un cordero por él mismo, se purificaba. Y después mataba a uno ¿por quién? Por el pueblo. Se cogían dos, se echaba suerte sobre uno, sobre los dos. Uno caía para Dios, para ser sacrificado para el santuario, y el otro para símbolo ¿de quién? De Azazel o de Satanás.
El sumo sacerdote entraba ahí adentro con la sangre, simbólicamente cargaba sobre sí los pecados que durante todo el año iban siendo puestos allí, contaminando el santuario, porque el pecado, ¿qué hace el pecado? Contamina. Hay veces que decimos, ¿qué hay en el cielo contaminado? ¿En el cielo hay pecado? Sí hay pecado en el cielo. ¿Dónde? En el lugar santísimo. ¿Qué está escrito? Sí, allá empezó con el Satanás y fue expulsado de allá. Ahora, ¿qué contamina el cielo? Nuestros pecados que están escritos ¿dónde? En el santuario en el cielo. Y tiene que ser purificado el santuario, o sea, tiene que ser quitado los pecados de allí. ¿Cómo van a ser quitados? Cuando Cristo termine su obra en el santuario, va a coger los pecados del pueblo, arrepentido, y los va a poner ¿sobre quién? Sobre Azazel, el que se cogían 2 carneros o 2 corderos, uno para Cristo y otro se dejaba vivo afuera. Cuando el sumo sacerdote salía, ponía los pecados sobre ese y ese era soltado ¿dónde? En el desierto y supuestamente allá moría. Cuando Cristo salga del lugar santísimo va a coger los pecados de su pueblo arrepentido y los va a poner ¿sobre quién? Sobre Satanás. ¿Y Satanás va a estar qué tiempo en la tierra? 1000 años en este mundo, viendo lo que causó ¿qué cosa? Su reino que él quiso establecer. Un reino sin ley y de anarquía. Él va a sufrir o va a vivir durante esos 1000 años ¿qué cosa? De anarquía. Eso lo entendemos todos los adventistas. Ahora, hermano, tenemos no solamente que entenderlo, sino estar preparados ¿para qué? Para explicarlo, para enseñárselo a la gente. ¿Por qué? Porque hoy la gente tiene que vivir una vida diferente, sabiendo que el día de expiación que se está efectuando en el cielo, de allí se determina, cuando Cristo salga, dónde tú vas a pasar la eternidad. Jóvenes, el diablo los quiere engañar, creyéndole que esto va a ser para siempre, esto va a ser hasta, ¿saben hasta cuándo? Hasta que Cristo termine la obra, ¿dónde? En el santuario celestial. Cuando Cristo termine allí, nuestro destino va a ser ¿qué cosa? Va a estar sellado, para vida o para muerte. Ahora, para que yo termine para vida, mis pecados que están allí escritos, tienen que ser borrados, no solamente perdonados, tienen que ser ¿qué? Borrados. ¿Por qué? Porque yo tengo que vivir en este mundo por un tiempo sin ¿qué? Sin pecado, sin intercesor, sin nadie que en el cielo borre mis pecados si yo los vuelvo a cometer. O sea, cuando llegue ese momento, por la gracia y la obra del Espíritu Santo en mi vida, yo tengo que haber perfeccionado ¿qué cosa? El carácter. O sea, la última generación tiene que obtener victoria ¿sobre qué? Sobre el pecado y control absoluto sobre su carácter. Si todavía cuando se me atraviesa alguien en el carro yo me enfurezco, tiene que haber un cambio. Porque así yo no puedo ¿qué cosa? Ir al cielo. Todavía en el hogar si alguien me pincha o encuentro los zapatos regados y donde no deben estar de alguien que lo debo allí y me enfurezco, eso tiene que ser cambiado. Aunque debemos tener control sobre el hogar, porque no está bien que el zapato esté regado y hay que enseñar a los que está, pero hay que enseñarlo con el espíritu ¿de quién? De Cristo. ¿Entendemos? O sea, hermano, tenemos que obtener victoria sobre el pecado. Si hay algo que en la televisión o en el internet me llama a los ojos y me lleva a la vista, sabiendo que está mal, tengo que obtener victoria ¿sobre qué? Sobre eso que me hace codiciar. Tengo que aprender a arrancar mi ojo derecho. ¿Cuál es mi ojo derecho? Aquello que me hace pecar por la gracia de Dios. No por mi propia fuerza, sino por la gracia de Dios. Tiene que ser ¿qué? Tiene que ser vencido y desterrado para siempre de mi alma. Si no, cuando Cristo salga del santuario, yo estoy perdido. ¿Sí o no? O sea, hermano, es importante la obra del santuario. Por eso es que Satanás no quería que la obra del santuario, el pueblo de Dios la tuviera presente. Porque él te hace creer que tú vas a estar aquí ¿para cuándo? Para siempre. Por eso la interpretación futurista de que la última crisis y todos los eventos finales son para un futuro tan lejano que tú no lo vas a ver. No. Dice más. Dice Apocalipsis 13. Dice Apocalipsis 13. 11.
que la bestia que representa a Estados Unidos va a rugir como dragón. Yo le explicaba ayer al pastor, le decía, les voy a decir, hermano, la expansión que estamos viendo en Estados Unidos, estamos exactamente casi al final de la obra que Dios en las profecías anunció que iban a suceder antes de que Cristo saliera del santuario celestial. Tú esto que ustedes están viendo, de hacer grande Estados Unidos otra vez, de conquistar a Estados Unidos, hermano, de que Estados Unidos conquiste toda América, que el presidente que tenemos ahora quiere hasta Groenlandia, no dudo que en 3 años diga que eres el sumo pontífice. Ojalá y no lo haga. Fíjense, yo no soy anti-Trump ni a favor de Trump, yo soy cristiano y sigo la profecía. Porque puede haber alguien que me escucha que está a favor de Trump, yo no estoy en contra de Trump. Yo lo que tengo que estar es al tanto de ¿qué? De los acontecimientos proféticos que me dicen cuán cerca está ¿quién? Cristo. ¿Por qué? Porque yo tengo una causa pendiente, ¿dónde? En el santuario. Pero no yo. Yo quiero que tú en esta mañana sepas que tú tienes una causa pendiente, ¿dónde? En el santuario. Dice aquí que se iba a abrir una puerta. Hermano, yo puse esto. Le dije, ¿puedes ponerme esto que estoy poniendo aquí? Cambiame la imagen. Esto yo sé que nosotros lo sabemos. 2300 años o días proféticos. Allá en Daniel 8 dice, ¿cuándo se va a restablecer la verdad? Y él dice, le dice en el versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Tardes y mañanas no está hablando de mitad de día, días literales, está hablando de días proféticos. ¿Qué pasa en los días proféticos? Un día es ¿qué? Un año. En Daniel 9, allá 25, marca la fecha para el comienzo de esta profecía. Si quieren le pueden tirar una foto y le puedo mandar la imagen. Comienza con Esdras, la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Comienza con Esdras 2, 7 y 13. Ahí comienza la orden. 7 semanas está para ¿qué? Para reconstruir el santuario. Recuerden que Daniel, cuando tiene la visión, Jerusalén estaba destruida y el ángel le dice, 7 semanas son para reconstruir Jerusalén. ¿Lo cumplió quién? Esdras y Nehemías. En el 408, Nehemías 6:15, se reconstruyó el santuario. 62 semanas más, la muerte de Cristo, el bautismo de Cristo. Media semana o 3 años y medio, la muerte de Cristo y el apedreamiento de Esteban, y se cumplían las 70 semanas para el pueblo de Israel. Faltarían 1810 años hasta la purificación ¿de qué? Del santuario. Si quieren yo les puedo dar una explicación, esto lo hemos estudiado aquí muchas veces, pero esto no tiene que explicárselo nadie. Pónganse de rodillas, cojan el conflicto de los siglos. ¿Qué capítulo es? El templo de Dios se llama. Ahí está en el conflicto de los siglos. Y estúdienlo. Página 453, 54, creo que ahí comienza. Yo quiero leer con ustedes, sé que ya el tiempo se me fue. El espíritu que había, hermano, que es lo que quiero dejar en ustedes en esta mañana. Cuando Dios estaba o se estaba cumpliendo, se estaban terminando los 2300 tardes y mañanas. El presidente Trump, yo estaba escuchando ayer un video que el pastor, se lo mandé al pastor. El presidente Trump quiere que haya un reavivamiento cristiano en los Estados Unidos. O sea, desde la política se está impulsando que haya un reavivamiento cristiano, parece bueno. Pero todo el reavivamiento cristiano tiene que ser basado ¿en qué? En la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios, allá en el tiempo de Nehemías, cogió la Biblia y empezaron a estudiar, que hubo un reavivamiento. Cuando la reforma, ¿en qué se basó el reavivamiento de la reforma? En el estudio de las profecías y de la Biblia,
y que Cristo era la justicia del hombre y no qué, y no la iglesia como medio de salvación, ni las obras del hombre. O sea, todas las reformas que se han levantado genuinas son basadas en qué, en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, desde la política en los Estados Unidos se está tratando de qué, de traer un qué, un reavivamiento. Parece bueno, pero no lo es. Porque ningún gobierno está para qué, para establecer un reavivamiento, ni religión, ni nada. Eso hay que dejárselo a quién, a la obra del Espíritu Santo, porque el gobierno no se puede convertir en qué, en sumo pontífices o pontífice máximo. No es la obra del gobierno hacer eso. Ahora, en 1844, cuando estaba por terminarse las 2300 tardes y mañanas, que terminó en el año 1844, ¿qué pasó en Estados Unidos? Miren algunas de las personas que participaron de ese movimiento. Dice aquí, otra persona que tomó parte en el movimiento de 1844 testifica lo siguiente. Produjo en todas partes el más profundo escudriñamiento del corazón y humillación del alma. Y humillación del alma ante el Dios del alto cielo. ¿Qué hizo? Llevó a que la gente escudriñara su qué, su corazón. Ojalá y nosotros hoy, que está terminándose la obra intercesora de Cristo en el santuario, tomáramos una posición igual. Que tú reflexiones, hermano, y te tires delante de Dios de rodillas. Y le pidas a Dios que te ayude a enderezar tus pasos. Va a haber un reavivamiento aquí, lo vamos a ver nosotros a nivel nacional. Un falso reavivamiento. Basado, ¿saben en qué? En leyes que van a proponer o que van a imponer un día de reposo falso. Para que todo el mundo tenga la libertad de ir a la iglesia. Para que todo el mundo vaya a la iglesia. La gente va a ir a la iglesia el domingo. Y va a haber un reavivamiento por todas las partes. Vamos a ver gente hablando de Cristo y de Dios. De un Cristo que no es el Cristo que tú y yo conocemos, que está en el santuario celestial, terminando la obra de ¿qué? De intercesión por la raza humana. Porque el Cristo que ellos presentan es un Cristo que no es exigente, que te dice que el sábado es el día de reposo, pero supuestamente ellos te dicen que tú puedes escoger cualquier día y sobre todo el domingo. ¿Entendemos? Ese no es el Cristo de nosotros. El Cristo de nosotros marcó ¿qué cosa? Un día. Le dijo a Adán y Eva, el día que comas del árbol, vas a morir. Y así fue. Y no solamente eso, lo sacó ¿de dónde? Del huerto de Edén. O sea, un Cristo que, a pesar de que es amor y es bueno, no ¿qué? No transige con los principios correctos. No transige con el pecado. ¿Entendemos? Ahora, ¿qué produjo en el corazón en 1844 este verdadero reavivamiento? El de verdad. Escudriñamiento de qué? Del corazón. Humillación del alma ante quién? Ante el alto Dios del cielo. Ocasionó un gran desapego de las cosas de este mundo. Hizo cesar la controversia y la animosidad en la iglesia. E impulsó a confesar los malos procederes y a humillarse ante Dios y a dirigirle súplicas sinceras y ardientes para obtener perdón. ¿En qué se basó el reavivamiento de 1844? O sea, en un cambio de vida. La religión moderna de hoy, la gente no ¿qué? No cambia ni se compromete. Eso es falso. Eso no es religión. ¿Entendemos? O sea, porque es importante, hermano, el estudio de la profecía nos lleva a entender el momento que estamos. Y cuando entendemos, el Espíritu Santo viene con nosotros y conmueve y transforma ¿de dónde? De adentro hacia afuera. El falso reavivamiento te transforma de afuera ¿para dónde? Para adentro. O sea, nunca llega al corazón, se queda en la superficie. Dice aquí, causó humillación personal y postración del alma cual nunca habíamos presenciado hasta entonces. ¿Qué causó?
humillación personal. Como el Señor lo dispusiera por la boca del profeta Joel, para cuando el día del Señor estuviese cerca, produjo un desgarramiento de los corazones y no de las vestiduras, y la conversión al Señor con ayuno, lágrimas y lamento. Como Dios lo dijera por conducto de Zacarías, un espíritu de gracia y oración fue derramado sobre los hijos de Dios. Miraron a aquel a quien habían traspasado. Había gran pesar en la tierra, y los que estaban esperando al Señor afligían sus almas delante de Él. Entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfección humana y engaño de Satanás que el que ocurrió en 1844. Tremendo, ¿verdad? Hermano, eso es lo que va a suceder al final. Pero ¿saben qué va a ser qué? Va a ser sucedido por el derramamiento de ¿qué? De la lluvia tardía. Porque esto pasó en 1844, pero no hubo derramamiento total de la lluvia tardía como va a haber al final. Y dice Emanuel White, desde el tiempo allá de los apóstoles, ¿saben que el último movimiento va a ser más poderoso que el primero? ¿Sí o no? Va a ser 10 veces más. Hay tanto engaño y tanta falsedad y tanto entretenimiento en estos últimos días que el poder que Dios va a derramar sobre los fieles de Él van a sacudir, ¿qué cosa? Los mismos cimientos de las religiones, de los gobiernos y de este mundo. Y tú y yo somos llamados ¿a qué? A participar de eso. ¡Qué privilegio! Y no solamente qué privilegio, qué responsabilidad. Ojalá y entendamos, hermanos, el grado de responsabilidad que tenemos. Porque si no vamos a ser tratados, ¿saben cómo qué? Como alta traición al reino de los cielos. Dice aquí, ya termino con esto. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, decía Elena de White, todos los que tomaron parte en aquel movimiento han permanecido firmes en la verdad. Sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella venía de Dios. Esto se escribió en 1885. ¿Habían pasado cuántos años? 40 años. De 1844 a 1885, 41 años. Hermano, quiera Dios que nosotros podamos ser parte del pueblo de Dios. Que podamos entender en qué momento de la profecía estamos parados. Que podamos entender que todo esto se ha venido cumpliendo, ¿qué? Así mismo como la profecía lo anunció. Y que como se ha venido cumpliendo, lo que falta con seguridad, tú y yo lo vamos a ver, ¿qué? Cumplirse. Ojalá los dos estemos del mismo lugar, en el mismo lado, en el mismo bando. Porque uno lo van a ver desde una perspectiva y otros lo van a ver ¿de qué? Desde otra perspectiva. Tú y yo somos llamados a verlo de la perspectiva ¿de quién? De Dios. Con la ayuda de Dios en nuestras vidas. Hermano, quiera Dios que el Señor pueda bendecirte en esta mañana. Les invito, este capítulo se llama Profecías Cumplidas. Aquí está hablando cómo esta profecía se cumplió. Aquí viene incluso este cronograma. Viene aquí mismo en este mismo capítulo. Los invito a que lo busquen, lo repasen en su casa. Y si quieren entenderlo, allí lo buscan. Porque hay veces que decimos, no, la iglesia no enseña esto. Bueno, lo podemos repetir 1000 veces, pero si tú no sacas tiempo tú solito con Dios y estudias y te das cuenta de la fecha y los acontecimientos, por mucho que te lo den una y otra vez, eso no se va a quedar aquí. Eso tiene que ser personal. Dios lo ha dejado ¿para qué? Para que lo hagamos personalmente. Y no solamente esta. Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17. Si te falta sabiduría, ¿qué dice la Santiago? Pídasela a Dios. Si algo quiere Dios es que nosotros, ¿qué cosa? Entendamos y podamos compartir, ¿qué? Todas estas profecías. Que el Señor te bendiga en esta mañana, perdón. Y Conflicto de los Siglos. Página 454. Que Dios les bendiga. Vamos entonces a orar.
Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Queremos darte gracias porque tú has permitido, Señor, que hasta nosotros llegue el conocimiento de estas profecías tan importante y necesaria para estos últimos días. Ayúdanos para ser de aquellos, Señor, que están de tu parte y que juntos, mi Dios, podamos terminar la obra que tú has puesto en nuestras manos. Bendice a cada hermano que está aquí, aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, que también puedan ser inspirados, mi Dios, a estudiar tu palabra, a estudiar la profecía, a prepararse ellos y a preparar a otros, y tú le puedas dar luz especial para estos últimos días de la necesidad que tenemos, Señor, de trabajar y anunciar el evangelio a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bendice el alimento que vamos a participar de ellos, que podamos, mi Dios, siempre compartir, que tú siempre le proveas a tu pueblo, Señor. Te damos gracias por esos alimentos y que bendiga las manos de aquellos que los realizaron también. Ayúdanos, Padre Celestial, para que cada día podamos alimentarnos de la sangre y de la carne de Cristo Jesús. Su palabra, su espíritu, que pueda transformar desde adentro. Y que en el santuario, cuando toques nuestros nombres pasar delante de ti, nuestros pecados no solamente estén perdonados, Señor, sino también que sean borrados del santuario. Puedan ser quitados de allí y puestos sobre aquel que tantas veces, mi Dios, nos ha hecho caer. Cuídanos y guárdanos ahora y danos un sábado, mi Dios, con bendiciones, sobre todo que podamos santificarlo conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén.